qué fue lo que pasó y finalmente por qué anularon la elección de Antanas Mockus? Totalmente de acuerdo, doctor Londoño. Nosotros logramos que la sección quinta, que es la competente para los procesos electorales, anulara la elección de Antanas Mockus por estar inhabilitado. Se postuló para ser senador de la República, siendo el presidente representante delegado de Corpus Visionario, entidad que manejaba dinero público y estaba contratando. Todo esto fue un espectáculo. Él alegaba que había delegado. La sección quinta dijo muy claro que la delegación no le exime de responsabilidad y le anuló su elección. Después de eso vino lo más sorprendente del caso. El vicepresidente Humberto de la Calle, en forma astuta, coloca una tutela, pide la suspensión de los efectos de un fallo que está ejecutoriado y se lo concede la sección primera. Le concede la suspensión de unos efectos alegando que está en contradicción de un fallo de primera instancia de pérdida de investidura que no estaba ejecutoriado. Después de eso, nosotros apelamos lo de la sección primera y pasó a la sección segunda, cuando ya estaba para declarar improcedente lo sucedido. Lo declaran de importancia jurídica, vea cómo van las cosas, y lo mandan a la sala plena. Algo insólito, en la sala plena comienza todos unos choques y no lograron ponerse de acuerdo. Muchos se declararon impedidos, nombraron 6 conjueces y ¿cómo lo pensamos? Declararon improcedente la tutela, pero evitó durante mucho rato que el senador Mockus saliera del Senado. Nosotros siempre alegamos la improcedencia porque había otro medio de defensa judicial. Aquí se estaba atentando contra el Estado de Derecho con tal de favorecer a una figura pública que debe ser tratado igual que todos los colombianos en la aplicación de la justicia. Después de estas circunstancias supe que ya el doctor Humberto de la Calle y otros amigos están buscando salida, pero aquí no puede haber más salida. Ya se hace efectivo el fallo de la sección quinta y debe salir del Senado Antanas Mockus como lo ordena la ley. Bueno, doctora Buchay, esa parte queda perfectamente clara, pero lo mismo nos hace surgir una inquietud que le queremos transmitir a usted, que es la inquietud que tienen muchos colombianos. ¿Qué pasa con los votos que se depositaron por Antanas Mockus, quien fraudulentamente estaba posando como candidato, no pudiendo serlo, estando inhabilitado por las razones que usted explicó? ¿Con los votos qué pasa, doctora Buchay? Bueno, yo con la experiencia que tengo, yo tengo casi 40 años de experiencia aquí en las cuestiones electorales, soy un hombre de 66 años. Vi siempre que hay un vacío en esto de las demandas de carácter subjetivo, de carácter objetivo. Cuando yo demando lo de Antanas Mockus, era buscando que esos votos se anularan, porque efectivamente él se presenta inhabilitado. Con su gran imagen, arrastra 5 senadores, evitando que quienes sí estaban habilitados pudieran acceder a una curul en el Senado de la República, pero no lo podía hacer con la demanda subjetiva. Nosotros vimos la posibilidad que en la demanda que hicimos al Senado de la República, que está para fallo, se fijara en el litigio como algo novedoso la nulidad de esos votos. ¿Estás, doctor Londoño, fijado en el litigio esa posibilidad? Yo alegué y sustenté que eso era un fraude, que era corrupción electoral y que ya era hora de tomar decisiones. ¿Qué hice? Aporté el fallo de la sección quinta de nulidad subjetiva para que definiera la nulidad de esa votación, la sección quinta. Quiera Dios que quede esto como ejemplarizante para el país, porque se están lanzando inhabilitados, figuras públicas arrastrando votación y arrastrando personajes. Esas son las circunstancias que yo alegué y está para fallo. Esperemos entonces que esta novedad se pueda dar en el fallo al Senado, donde ya me anuncian que habrán senadores que se le declarará su nulidad por varios factores. Fueron 14 demandas, hubo unas situaciones de peritazgo, se descubrió mucho fraude, no hubo ni siquiera acuerdo entre el E14 y el E24, todas unas situaciones que demuestran que el sistema electoral colombiano es muy vulnerable. Pero en el caso de Mockus yo hice mucho hincapié, porque él cuando se lanza
fue noticia nacional de que él estaba inhabilitado. Aún así se lanzó a sabienda de esa inhabilidad, y fue cuando comenzó a decir que había renunciado. Nunca renunció, siguió inclusive después de elegido ostentando esa calidad. Posteriormente trataron de adulterar documentos en la Cámara de Comercio, cuando la sección quinta ya había fallado para que en la situación de pérdida de investidura le favoreciera. Todo eso no ha salido a la luz pública, porque cuando uno trata el tema de Mockus, quienes sufrimos los improperios somos los demandantes, porque se nos vienen encima diciendo que es una figura de la moralidad pública, y con ese concepto no dejan analizar a fondo lo que sucedió con esas contrataciones con el Estado y la forma como Mockus, ejecutando esos contratos con dinero público, salía a la plaza pública hablando de cultura ciudadana y se confundía el candidato con el que estaba ejecutando el contrato con dinero público, doctor Londoño. Bueno, esto es un caso de una importancia mayúscula, porque es obvio que desde el punto de vista de la dinámica política, en muchos casos, y este era uno de ellos, la cabeza de lista arrastra la votación. El llamado Partido Verde sin Antanas Mockus hubiera tenido un resultado muy distinto en las elecciones. Eso es obvio. La figura que tenían para mostrar, la campaña la montaron todos sobre el nombre y el prestigio de Antanas Mockus. Merecido o no merecido, esa es otra discusión, pero eso era así. Entonces la pregunta es, engañado que fue el electorado, y eso se demuestra con sentencia ejecutoriada, ¿qué destino tienen los votos que se depositaron por ese candidato? Lo que significa que afecta a los que venían detrás en la lista, como se dice en términos ciclísticos, chupando rueda. Ahí venían detrás de Mockus, amparados por el prestigio de Mockus, el exalcalde de Bogotá, ex candidato a la presidencia de la República, una cantidad de títulos y de connotaciones que lo hacían muy notorio en el panorama nacional. Entonces, la pregunta es la que usted plantea: ¿y en qué va ese proceso, doctora Buchaibe? Y si se puede hacer alguna previsión en Colombia, que con el Poder Judicial es tan difícil hacerlas, ¿para cuándo tendríamos una definición que no solamente tiene importancia por el caso presente, porque salgan o porque no salgan unas personas que fueron elegidas fraudulentamente amparándose en el fraude de Antanas Mockus, sino para sentar un precedente de que una inhabilidad es una inhabilidad, y que cuando una lista tiene por cabeza a una persona inhabilitada tiene que asumir las consecuencias? ¿Cuándo cree usted que tengamos una definición judicial sobre el particular, doctora Buchaibe? Bueno, se esperaba que para el mes de enero, pero resulta que averiguando a fondo me dicen que ya está radicado en secretaría el proyecto presentado por la ponente magistrada Lucy Yané Bermúdez. Eso debe someterse a estudio. Es un fallo que yo llamaría el más importante en los últimos años en Colombia, porque abarca todas las clases de causales sobre corrupción, incluyendo la de Mockus. Son cuestiones muy novedosas que va a llevar a que se haga un pronunciamiento a fondo sobre lo que está sucediendo con las votaciones en Colombia. Mire que hasta del software se pudo demostrar que se adulteraban mesas. Ahí se presentó un informe que da escalofrío, como en Colombia las votaciones son adulteradas por todas formas. Esa diferencia de 14-24, de uno en uno van sumando múltiples votos, y nadie se estaba dando cuenta de lo que está sucediendo. Aquí llegamos a fondo, y yo pude innovar lo de Mockus, innovamos también otras situaciones como la biometría, y en lo de Mockus, después de una discusión sobre que no era procedente, se aceptó como fijación de litigio, porque yo lo enfoqué como corrupción, como fraude, como engaño al elector, y ya era hora. Si ahí vimos como a Merlano, una ex senadora, se le anuló su elección por corrupción política. Todos esos aspectos constitucionales tienen que salir a flote, porque no puede ser posible que este señor se presenta a sabienda y se engañe un electoral y se posesionen 6 senadores. El Partido Verde tenía 3 y de pronto sube con la presencia de Mockus a una votación incalculable. O sea, esta circunstancia nos llama la atención. Esperemos
que cuando se produzca el fallo se haga un análisis a fondo, así sea como precedente hacia el futuro de lo que es presentarse inhabilitado a una elección que no tiene sanción actualmente, solamente con la nulidad. Lo que tiene como conclusión es que entra el que sigue en la lista, y eso sí ya es una situación bastante engorrosa y no nos convence de que se siga haciendo, y Bosco lo puede volver a hacer, se vuelve a lanzar nuevamente y sigue adelante. Por eso fue que intentamos su muerte política, porque indudablemente lo está utilizando como una figura emblemática el Partido Verde. Bueno, doctora Buchaibe, la sentencia viene del Consejo de Estado. La doctora Lucy-Janet Bermúdez es consejera de Estado, ¿o nos equivocamos? Sí, la sentencia la tiene que producir la sección quinta en única instancia. Ya hemos realizado muchas audiencias, se hicieron muchas pruebas, que inclusive yo he visto que la gran prensa no ha hecho mucho eco sobre lo que va a suceder, y creo que va a haber un cambio significativo en la composición del Senado, porque así lo indica, están todos los partidos, hay muchos demandantes, muchos abogados expertos en la materia que se sumaron a la demanda inicial que nosotros hicimos. Allí se contempla casi todas las causales que se dan en Colombia por fraude electoral. Por eso lo considero que si este fallo se hace en una forma muy objetiva, va a ser una lección hacia el futuro para todos los procesos electorales. Destaco esa última parte que usted dice, doctora Buchaibe. Si se declara nulo o no se declara nulo la elección de este o de aquel, y cambian las listas y entran unos y salen otros, eso tiene una importancia coyuntural. Pero lo que puede tener una importancia trascendental es que se siente una doctrina sobre estas materias. No puede haber una democracia fundada en un sistema electoral completamente deleznable. Un sistema electoral que hace agua por todas partes, un sistema electoral en el que nadie puede confiar. Eso sin contar además con el fenómeno de la compra de votos y de la participación de ciertas formas de capitales en el sistema electoral. De manera que ahí la importancia enorme de la tarea que usted está cumpliendo y de la sentencia que va a dictar el Consejo de Estado, doctora Buchaibe. Exactamente, nosotros, repito, tenemos una vasta experiencia en esto de los procesos electorales. Usted lo afirmó como es. Hay un sistema electoral muy vulnerable. Aquí lo que se ve día a día aumentando es la forma de hacer fraude. Se ha visto cómo sofisticadamente lo están haciendo, aún utilizando, repito, el software de la registraduría, un software que es con contratista privado, que ha insistido el Consejo de Estado que sea oficial y no se siga empleando y utilizando esta herramienta. O sea, en estos momentos queremos hacerle ver al país que con este fallo del Senado tiene que salir a la luz todas las situaciones que se dan en los procesos electorales. Por eso lo digo que va a ser una elección. Yo considero que sí se va a anular, porque ya más o menos los abogados que hemos estado en la audiencia evidenciamos claras pruebas de que sí se va a anular. No sabemos el número y la cantidad de senadores afectados, pero sí va a haber nulidad.